Muy bien, y tratamos hoy un tema en que nuestro ponente es un gran especialista, un tema, el de la inscripción de los arrendamientos, un tema en el que se plantea un conflicto entre dos publicidades, la publicidad derivada de la apariencia menos fiable y la publicidad registral más fiable, pero todo gira en este conflicto de apariencias. Santiago Molina me parece que hizo la tesis doctoral sobre este tema, así que le habrá dedicado muchísimas horas. Aunque no necesita presentación, le doy la palabra a Diego Vigil de Quiñones para que presente a Santiago. Pues muchas gracias, presidente. Muchas gracias y bienvenida la vicepresidenta Carmen de Grado, asidua de las sesiones, los invitados presentes, los conectados, exdecana María Emilia Adán. Tenemos hoy la suerte de contar con Santiago Molina Illescas, que es registrador de la propiedad y doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, con una tesis directamente dedicada a los arrendamientos urbanos en relación con el registro de la propiedad, y es un registrador especialmente cualificado en el ámbito académico. Ha participado en el extenso Tratado de Derecho Inmobiliario Registral, ha participado también en el Manual de Derecho Inmobiliario Registral que publicó Aranzadi hace año y medio. Tiene otras publicaciones en materias además muy variadas, porque lo mismo va de la obra nueva a cuestiones del concurso de acreedores, y entonces es un placer escucharle y un gusto, y además en estos momentos pues cae sobre él, sobre sus espaldas, la carga, no sé, porque esto es casi una carga, ¿no?, en sentido hipotecario del término, de dirigir el Servicio de Estudios Registrales del Colegio de Registradores, que visto desde fuera pues es un servicio siempre muy atractivo por todo lo que publica, todo lo que organiza, pero luego tiene como los tapices, digamos, una parte más fea y más invisible de los nudos traseros, en donde me consta que se hace muchísimo trabajo y algunas semanas son bastante agobiantes, y tiene mucho mérito también poder contar con él precisamente en atención a todo el trabajo que cae sobre sus espaldas. Así que muchísimas gracias por su presencia y espero que nos ilustre acerca de este tema que resulta muy interesante. Muchas gracias, Antonio, Diego. Es para mí un honor estar hoy aquí en este foro tan privilegiado como la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia. Uy, uy. Parece que hay eco, ¿no? A ver si soluciona. Ya no hay eco, perfecto. Es para mí un honor estar en este foro, así que doy las gracias a la Real Academia y en su nombre al presidente de la sección 16ª, don Antonio Pau, también a su vicepresidenta, doña Carmen de Grado, a su secretaria, doña Rosa de Couto, y a mi amigo y compañero Diego Vigil, que la verdad que es un honor tenerlo de compañero, porque no hace más que realizar actividades y ayudar a la difusión del derecho registral, que, como bien me ha dicho, es una de las finalidades del centro de estudios, y siempre podemos contar con su ayuda. Así que muchas gracias, Diego. No soy la primera persona ni seré el último que estudia sobre los arrendamientos urbanos y el registro de la propiedad. De hecho, ilustres civilistas, hipotecaristas han tratado la materia. Aquí a mi izquierda tengo uno, don Antonio Pau. Escribió un libro maravilloso que me sirvió bastante para mi trabajo, que es La protección del arrendamiento urbano, de Civita, de 1995, inmediatamente posterior a la publicación de la Ley de Arrendamiento Urbano, 24 de noviembre de 1994. Luego también tiene algún que otro trabajo sobre la materia del boletín del Colegio de Registradores. La vicepresidenta también tiene otro trabajo, que también lo he estudiado, en el año 1987, anterior a la ley de 1994, pero posterior al decreto Boyer, ¿vale? Lo cual su trabajo versaba sobre la inscripción de arrendamiento de bienes inmuebles, efectos en cuanto a terceros del arrendamiento no inscrito. Y luego un asistente, una colaboradora bastante importante con el Colegio de Registradores de la Revista Crítica, que es María Goñi, también ha escrito bastante sobre el arrendamiento urbano y la inscripción, su importancia de inscripción cuando está sometido a la legislación del Código Civil. En definitiva, es una temática que ha suscitado bastante debate, y estamos en un tiempo, en un contexto actual que supone un desafío, la verdad, los arrendamientos de vivienda. En el contexto actual, el arrendamiento de vivienda es una opción secundaria o residual respecto al mercado de propiedad sobre la misma. Los números que maneja el Instituto Nacional de Industria, que han venido manejando, de Estadística, perdón, el Instituto Nacional de Estadística, que ha venido manejando en los últimos 10 años, reflejan la tasa de propiedad en torno al
entre el 79, 75 y actualmente estamos en el 73. Depende más o menos de la época o la vicisitud económica en la que nos encontremos. En cambio, el arrendamiento siempre permanece entre un 15, 16, actualmente según el año de la estadística, en el año 2024 un 17% respecto a la propiedad. La legislación arrendaticia, a la hora de establecerse y imponerse como por el legislador en España, no ha ignorado esta tendencia y desde la propia ley de 1964, el decreto Boyer de 1985, la propia ley de arrendamiento urbano de 1994, marca entre sus objetivos esta misma finalidad. Hay que nivelar el arrendamiento frente a la propiedad porque se ha venido considerando que un excesivo endeudamiento a largo plazo por parte del ciudadano puede suponer un riesgo para la propia economía y para la propia economía personal de los españoles y también por esa tendencia que a nivel comparado con otros países de la Unión Europea donde la tasa de arrendamiento es más elevada. España junto a Irlanda es el país de la Unión Europea con mayor tasa de propiedad. Mayor riqueza inmobiliaria. Si bien esto se concentra, esta tasa de arrendamiento se concentra sobre todo en determinadas ciudades, núcleos urbanos importantes, en determinados sectores de la población, como sobre todo hogares jóvenes, inmigrantes o trabajadores temporales. Un mercado de la vivienda con estas características influye en la sociología y la economía de cualquier país, en la movilidad, pero el principal problema, como todos sabemos en el que nos encontramos, es que a lo mejor hay déficit de oferta para la alta demanda que existe en determinados núcleos, especialmente urbanos, y también los altos precios o rentas que se piden en estos sitios. Por tanto, esta necesidad de vivienda, que es consagrada constitucionalmente en el artículo 47 de la Constitución española, que todos conocemos, que todo ciudadano, todo español tiene derecho a una vivienda digna y adecuada y la Administración debe promover, en este caso, las medidas necesarias para gozar de esta vivienda. El legislador ha entendido tradicionalmente, antes de esta tendencia, que el acceso a la vivienda por parte del ciudadano debía ser a través de la propiedad y se ha fomentado la propiedad. No es malo, esos índices bajos para adquisición de la propiedad se han ido fomentando y el ciudadano español es normalmente propietario de una vivienda, pero entiende ahora el legislador que hay que nivelarlo en comparación o en similitud con la Unión Europea y establecer mayor número de arrendamientos. A la hora de regular el arrendamiento, yo creo que adolecemos de un defecto importante, que es que la relación que se establece contractual entre el arrendador y el arrendatario. Ha habido momentos en que se ha favorecido digamos, con mayor fuerza al arrendador y otras veces con mayor fuerza al arrendatario. Y en ambos casos el resultado ha sido ineficiente, como demuestra la experiencia histórica. Si se protege muchísimo al arrendador, pues se consigue, o bueno, el efecto que provoca una reducción de la estabilidad y de la duración del contrato de arrendamiento. En cambio, si se protege en exceso al arrendatario, pues tenemos que el arrendador tiene mayor miedo de ofertar, en este caso, la vivienda en el mercado, se contrae y ante el miedo de recuperar la posesión y disponibilidad, pues acude a otros tipos de mercados, como el mercado que todos sabemos de temporada o de alquiler de vivienda. En ambos casos, el resultado es un menor número de viviendas en el mercado arrendaticio. Por tanto, creo que deberíamos defender un equilibrio legal entre ambas posiciones, entre arrendador y arrendatario. Deberían desenvolverse en un equilibrio contractual. Si bien este equilibrio contractual no es condición suficiente, es una condición necesaria, pero no una condición suficiente. Es necesario aumentar dicha oferta y esa oferta pues, corresponde a través de las administraciones, a través de sus medidas. Es el mayor reto al que nos encontramos. Pero yo creo que un equilibrio contractual prolongado de manera en el tiempo pues podría dar seguridad jurídica al mercado y aumentar el número de arrendamientos. Si hablamos de seguridad jurídica, no se puede utilizar esto como gas o como expresión, sino la seguridad jurídica es muy importante para fomentar el mercado arrendaticio. Prevé una previsión, una actitud por parte del legislador, de tal forma que el Estado de Derecho se asienta sobre pilares sólidos y tanto los operadores jurídicos y económicos sepan las reglas a las que atenerse. No ayuda a esta seguridad jurídica los cambios normativos constantes que ha sufrido siempre la legislación arrendaticia urbana. Desde el propio nacimiento del Código Civil, la ley de 1964, luego el decreto Boyer, pero simplemente basta observar lo que ha ocurrido en los últimos años respecto a la ley de arrendamiento urbano de 1994. La ley de arrendamiento urbano de 1994 fue modificada en el año 2013
con la Ley 4/2013 de medida de flexibilización y fomento del mercado de alquiler. Estuvo vigente simplemente 5 años. A continuación, fue modificada por el Real Decreto Ley 21/2018 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, la cual simplemente estuvo en vigor 1 mes y 7 días, pues no logró la convalidación del Congreso de Diputados. Los contratos celebrados durante 6 meses y 7 días se rigen por ese Real Decreto Ley. Posteriormente viene el Real Decreto Ley 7/2019. Posteriormente, en el año 2023, la Ley por el Derecho a la Vivienda, que modifica determinados artículos que introduce en nuestro ordenamiento arrendaticio las zonas tensionadas y los grandes tenedores. Y este mismo lunes tenemos un nuevo Real Decreto Ley 8/2026 de 20 de marzo de medida de alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Irán, que establece 2 artículos. Un artículo 1 que establece que, digamos, añade 2 años más a la prórroga forzosa y prórroga tácita que establece la legislación arrendaticia, y en el artículo 2 establece también unos límites a la actualización de la renta de los arrendamientos, un máximo de 2 puntos porcentuales si el arrendador es un gran tenedor. Y si no es un gran tenedor, en defecto de acuerdo, se establecerán esos 2 puntos porcentuales si el arrendador es una persona física. Ya veremos, porque el arco parlamentario plantea estas dudas, si este Real Decreto Ley se convalida o no, o si nos encontramos en otra situación de unas normas sujetas o concretas durante un tiempo muy limitado. Por eso digo que esta inseguridad jurídica no ayuda que digamos a los arrendamientos. Y en esta legislación de arrendamientos tradicionalmente se ha pensado que un método para favorecer al arrendatario sería, digamos, a costa de los principios registrales, a los principios hipotecarios que todos conocemos. Tradicionalmente el legislador ha considerado que para dar estabilidad al arrendamiento y al arrendatario, pues una buena forma es a costa de los principios registrales. Y aquí es donde vamos a centrar, donde yo centro mi estudio, en qué medida esta legislación arrendaticia afecta a los principios registrales. ¿Vale? Yo creo que deberíamos examinar, bueno, de manera introductoria. Creo que a mí me gustan los debates teóricos sobre la naturaleza del derecho de arrendamiento, muy debatida y muy discutida, pero si se permite su inscripción en el registro de la propiedad, a pesar de que se considere por la mayor parte de la doctrina como un derecho personal, es porque así expresamente lo permite la legislación hipotecaria en el artículo 2.5. Se permite la inscripción de determinados derechos personales, ya veremos esta clasificación, esta bipartición de los derechos civiles patrimoniales. Permite la inscripción en el registro de la propiedad de los arrendamientos, desde el propio nacimiento de la ley hipotecaria en 1861. Esta tradición histórica o la bipartición de los derechos subjetivos patrimoniales en derechos personales y derechos reales es importante desde un punto de vista teórico y práctico, así lo defiendo yo. Desde un punto de vista teórico nos ayuda digamos, a encuadrar unas clases de derechos en función de sus facultades o de sus características, que permiten mejor su encuadre y su estudio. Y de un punto de vista dogmático, es útil y rentable para los operadores jurídicos esta clasificación, pues simplifica la práctica jurídica. Ahora bien, no existe una definición de derechos reales ni de derechos personales, la ley hipotecaria lo menciona, pero no existe en todo el ordenamiento jurídico español alguien o una norma que nos diga que son los derechos reales y derechos personales. La doctrina, la academia, lo extrae a través de los diferentes principios hipotecarios de legislación del Código Civil, pero no existe una definición. Y eso, dentro de lo que cabe, provoca determinada inseguridad jurídica, y eso se demuestra incluso con el arrendamiento. Esta tradición que siempre se ha discutido de que es el arrendamiento un derecho personal, un derecho real, pues el arrendamiento es una evidencia, una clara evidencia de que esta categorización a lo mejor no es del todo perfecta, es imperfecta y no debe cogerse desde un punto de vista absoluto. Esta naturaleza jurídica ha tenido, digamos, importantes repercusiones también desde el punto de vista práctico. Si aquí lo conocemos los registradores hipotecaristas, la clásica pregunta que se hace: ¿el arrendamiento es un acto de administración o de disposición? ¿No? Lo de siempre. Y desde el antiguo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la Dirección General del Registro de Notariado, han considerado como acto de administración si el arrendamiento no supera de 6 años, y si se supera de 6 años de arrendamiento, como acto de disposición. Para eso se ha basado siempre en el artículo 271 del Código Civil: el tutor necesita autorización judicial para dar los bienes en arrendamiento. También el propio artículo 2.5 de la ley hipotecaria, que decía que solo se podían inscribir los arrendamientos cuyo plazo de duración sea superior a 6 años. Y también el propio artículo 1548 del Código Civil, que establece que los padres tutores podrán dar en arrendamiento los bienes de los hijos por un plazo no superior a 6 años. Este límite, el que se ha considerado siempre como la línea para determinar cuándo un arrendamiento es acto de administración o disposición.
Parece, la verdad, un criterio poco profundo, no muy sustantivo, someter la naturaleza jurídica de los derechos a su plazo de duración. El usufructo es un derecho muy parecido que algunos autores comparan con arrendamiento. Independientemente de su plazo de duración, siempre se ha categorizado como un derecho de naturaleza real. Pero, en cambio, desde el punto de vista práctico, ha sido útil y no guarda discusión actualmente por parte de la doctrina. Y desde el punto de vista del operador jurídico, existe esa regla básica de que si el arrendamiento es inferior a 6 años, pues se considera un acto de administración, y si es superior a 6 años, un acto de disposición. Y esto es bastante útil para las comunidades de bienes. Por tanto, la naturaleza jurídica siempre ha sido discutida de arrendamiento y todavía va a ser más discutida cuando aparecen los arrendamientos urbanos. Los arrendamientos urbanos dan una nueva, digamos, característica a este arrendamiento, le da mayor estabilidad, establecen el principio de venta no quita renta, parecen darle mayor, digamos, inmediatividad o ponibilidad erga omnes al arrendamiento, y se discuten más por parte de la doctrina si estamos ante un derecho de naturaleza real, aparte de esta discusión. En definitiva, lo que quiero concluir es que el arrendamiento demuestra que esta categorización o bipartición de los derechos civiles patrimoniales en reales personales no es perfecta. No es perfecta, pero es útil y se utiliza en la ciencia jurídica, y el arrendamiento es clara evidencia de ello. Entrando ya a lo que es el ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamiento Urbano, el artículo 1 es bastante llamativo porque señala que la presente ley establece el régimen jurídico de los arrendamientos de fincas urbanas que se destinen a vivienda y uso distinto de vivienda. Pero el elemento característico o definidor de un arrendamiento no será el carácter de la finca, que una finca sea urbana. La propia Ley de Arrendamientos Urbanos determina su ámbito de aplicación y no por el carácter de la finca que haga la norma urbanística. Las distintas legislaciones arrendaticias, la Ley de Arrendamiento Urbano, la Ley de Arrendamientos Rústicos, el propio Código Civil, determinan su ámbito de aplicación por las características o finalidad prácticamente que se dé del arrendamiento y no por el carácter de la finca que sea o no urbana. Así lo podemos comprobar en los artículos 2 y 3, que hablan del arrendamiento de vivienda y distintos de uso de vivienda. Será el arrendamiento de vivienda aquel que, recayendo sobre una edificación habitable, se destine para la necesidad permanente de vivienda del arrendatario. Y será arrendamiento para uso distinto de vivienda aquel que, recayendo sobre una edificación, no se destine a la necesidad permanente de vivienda, y luego establece una numeración ejemplificativa. Características objetivas: edificación habitable, habitabilidad, un concepto jurídico indeterminado que ha definido la jurisprudencia como todo aquel que sea adecuado para satisfacer la necesidad de vivienda digna y adecuada que establece el artículo 47 de la Constitución española. Y luego simplemente para arrendamiento de vivienda, edificación. Pero lo importante es la finalidad, como señalo, permanente de vivienda para arrendamiento y para uso distinto de vivienda, que sea una finalidad distinta del uso de vivienda. Este uso ha interpretado el Tribunal Supremo que debe ser interpretado de manera restrictiva, no vale interpretaciones amplias respecto. Al revés, cuando las medidas, el uso debe interpretarse de manera amplia y no restrictivamente. Digamos, todo uso está permitido, salvo lo que esté expresamente prohibido, y el uso es una circunstancia no accidental, en este caso, de la finca, sino que delimita su contenido. ¿De acuerdo? Y eso se refleja en el registro de la propiedad. El ámbito de aplicación también es importante para aquellos arrendamientos excluidos. Artículo 5. ¿Qué arrendamientos están incluidos? Los que señala el artículo 5 por su finalidad, indico. Viviendas universitarias, viviendas por razón de su cargo o oficio, como puede ser la de los guardas o porteros, viviendas militares. Y llama bastante la atención, ha llamado bastante la atención. No llama la atención, pero está de bastante actualidad. La letra E, que es el arrendamiento de las viviendas turísticas que todos conocemos. Esta letra E fue incorporada por la Ley 4/2013, ese que hemos dicho que modificaba la Ley de Arrendamiento Urbano, puesto que los alojamientos turísticos, arrendamientos turísticos, antes eran considerados arrendamientos de temporada. La letra E establece que, digamos, que son arrendamientos turísticos aquella cesión temporal de inmuebles amueblados en plataformas de comercialización que tengan carácter lucrativo, y así lo definen en la normativa sectorial. Hay que tener, digamos, en este punto llama la atención porque hay que tener cuidado las competencias de cada una de las administraciones a la hora de regular los arrendamientos, digamos, turísticos. Puesto que este arrendamiento turístico podría asimilarse a lo que sería un contrato de hospedaje, que es un contrato complejo que guarda conexión con diferentes tipos de contratos, como son arrendamientos, depósitos o prestación de servicios. Y en este caso, la competencia estatal es para definir los derechos y obligaciones en el ámbito de regular las bases de ese tipo de contrato y también en materia de arrendamiento, y la competencia autonómica sería para regular lo que sería el turismo y el control de inspección.
Esto lo digo porque el Real Decreto 1312/2024, por el que se crea el procedimiento único, o el procedimiento de registro único y ventanilla única, está suscitando bastante debate, pero el ámbito objetivo de ese decreto son los arrendamientos. Arrendamientos de corta duración, sean turísticos o no sean turísticos. Digo esto porque así lo establece también la consulta, la resolución de la consulta vinculante que ha hecho, a la consulta vinculante que hizo el Colegio de Registradores a propósito de cómo se debían interpretar el depósito del modelo del modelo informativo de alojamiento de corta duración, que ha estado bastante de actualidad política. Sin entretenerme en esta medida, en esta cuestión, seguimos con los arrendamientos urbanos. También importante, digamos, el régimen jurídico. ¿A qué se somete el arrendamiento de vivienda y a qué no se somete, y a qué se somete el arrendamiento de uso distinto de vivienda? La legislación arrendaticia urbana es una legislación especial. Y ya discusión o no si sobre la legislación hipotecaria o no una legislación especial. He podido observar que la última ponencia de este ciclo, precisamente don Antonio Pau, a propósito de derecho a registrar, una rama autónoma del derecho. En este caso, cuando nos encontramos en la ley de arrendamiento urbano, se produce una situación de choque, digamos, en que ambas legislaciones chocan o sea, encuentran contradicción a veces en puntos concretos, y así pasa con la enajenación de vivienda arrendada. La enajenación de vivienda arrendada, como todos sabemos y ahora veremos, es una excepción a la fe pública registral, y se produce un choque. Prima la legislación arrendaticia, debe primar la legislación hipotecaria. Pues debe primar en este caso la legislación arrendaticia, porque establece una regulación concreta para un supuesto especial, siendo ambas unas legislaciones especiales, pero en este caso, al establecer un supuesto de hecho contrario, digamos, a otra legislación especial, más que una legislación especial, sería una legislación excepcional, singular, en contra de los principios hipotecarios. Y el título preliminar, el artículo 4 del título preliminar es importante porque establece un régimen, qué normas son carácter imperativa y dispositiva en la ley de arrendamiento urbano. El artículo 4.1 señala que serán imperativos el título primero y el título cuarto. El título primero son los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 que hemos visto. El título cuarto simplemente prevé dos artículos que son para la formalización del contrato, que las partes podrán compelerse a realizarlos por escrito, o también la actualización o la fianza y su actualización. Y luego ya entramos en el artículo 4.2. 4.2, el artículo 4.2 parece establecer un principio de autonomía de la voluntad de arrendatario, pero ojo a lo que dice. Lo que señala que el arrendamiento de vivienda se regirá por los pactos, cláusulas y condiciones que estipulen, digamos, las partes en el marco de lo establecido en el título segundo. Y supletoriamente se regirá el Código Civil. En el marco establecido en el título segundo es importante porque el primer artículo del título segundo es el artículo 6, que señala que serán nulas y se tendrán por no puestas cualquier disposiciones que establezcan en el contrato y que perjudiquen al arrendatario o subarrendatario, salvo que las normas dentro del título segundo prevean esa modificación. Decimos que es una cuasi imperatividad la que establece el título segundo respecto al arrendamiento de vivienda, porque el título segundo regula prácticamente todas las condiciones esenciales del contrato de arrendamiento: duración, prórroga, subrogación, renta, derecho a adquisición preferente, causa de suspensión, resolución, extinción del contrato. El suelo mínimo que se establece dentro de ese título segundo es muy alto. No está en un primer piso, está en un octavo, noveno piso o en el ático. La verdad, el margen de negociabilidad para arrendador y arrendatario es ínfimo, y es todo aquello que no acabo de señalar. Y el artículo 6 señala que serán nulas y se tendrán por no puestas. Una declaración, una supresión de los efectos ad initio, como si no hubieran existido. Por lo tanto, se someterán a las disposiciones imperativas de la propia ley de arrendamiento urbano si se hubiese establecido una serie de pactos en perjuicio del arrendador o del arrendatario. Esto hace que en caso de posible inscripción en el contrato de arrendamiento en el registro de la propiedad, pues el celo del registrador deba ser bastante amplio, puesto que cualquier mínima modificación que se pueda realizar puede suponer un perjuicio al arrendatario o subarrendatario. Eso le daba mayor valor añadido a la posible inscripción en el registro de la propiedad, puesto todos conocemos que el arrendatario tiene una necesidad imperiosa de vivienda y con tal de que le cuadre el precio, pues muchas veces firma lo que le pongan por delante. Sí, en este caso, el control de legalidad correspondiente. Por lo tanto, este artículo 6 es bastante importante en caso de una posible inscripción en el registro de la propiedad, y es un valor añadido que las administraciones podrían o deberían tener en cuenta.
El apartado tercero del artículo 4 ya habla del arrendamiento para uso distinto de vivienda y en este caso se establece totalmente una libertad contractual. Dice que se someterá por los pactos que establezcan las partes, en su defecto por el título tercero que habla del arrendamiento para uso distinto de vivienda y supletoriamente por el Código Civil. Y establece una plena coordinación con los principios hipotecarios, tanto para el caso de enajenación de finca arrendada como en el caso de resolución de derechos de arrendador. Respecto a la duración y renta, pues con la duración y renta ocurre prácticamente lo que hemos señalado, una aparente autonomía de la voluntad, pero cuando se trata de arrendamiento de vivienda, están ampliamente limitadas. La Ley de Arrendamiento Urbano de 1964, como hemos señalado, para dotar de estabilidad de arrendamiento, establecía la famosa prórroga forzosa de su artículo 57, ¿no? El cual el arrendatario tenía siempre la prórroga forzosa sin limitación, ni duración, ni limitación temporal alguna. Como consecuencia de ello, sale el decreto Boyer de 1985, suprime la prórroga forzosa, pero existen dudas o no de si se siguen vinculando o no al arrendamiento anterior, porque simplemente se limita a suprimirla. La jurisprudencia entendió que seguía vigente, salvo para los contratos suscritos con anterioridad, y llegamos otra vez a la ley de arrendamiento urbano en 1994 y establece un sistema ecléctico, digamos una principio de autonomía de la voluntad, pero restringido muy ampliamente, en el sentido de que el artículo 9 de la Ley de Arrendamientos Urbanos señala que la duración será libremente pactada por las partes, sanciona el principio de autonomía de voluntad, pero a continuación dice, si se hubiera pactado una duración inferior a 5 años si el arrendador es persona física o 7 si el arrendador es persona jurídica, el arrendatario tendrá potestativamente la facultad de prorrogar anualmente el contrato de arrendamiento hasta que alcance una duración de 5 años si el arrendador fuese persona física, 7 años si el arrendador fuese persona jurídica. Por lo tanto, estamos otra vez ante una pseudo-autonomía de la voluntad, un principio de libertad de contratación, pero ampliamente limitado, digamos, simulado y real, porque prácticamente la mayoría de los contratos de arrendamientos no tienen una duración, la mayoría de ellos actualmente no alcanzan los 5 años. El legislador quiere plantear esta verdadera libertad contractual, pero se limita a los plazos superiores de 5 años si el arrendador es persona física o 7 si es persona jurídica. Es loable la intención del legislador, es loable intentar dar estabilidad al arrendamiento, pero la experiencia histórica ha demostrado que es ineficiente. La duración es un elemento determinante para la estabilidad del arrendamiento, pero no es menos cierto que el arrendador, ante este artículo 9, tiene miedo y es mucho más cauteloso a la hora de ofrecer el inmueble o la vivienda a un arrendatario. Le exigirá más requisitos, le exigirán a lo mejor mayores rentas y esto puede producir el efecto de que aquellos arrendamientos que tengan, digamos, unas condiciones aptas, pues precisamente no puedan acceder a aquellos que tienen unas condiciones menos aptas. Por lo tanto, no sé hasta qué punto esta medida puede ser eficiente. Los arrendadores serán menos rigurosos si el arrendamiento tuviese menos plazo de duración, desde un punto de vista objetivo. No sabemos qué medida, cómo podemos evaluar ese impacto, pero eso es una realidad. Esta libertad, de duración del contrato, pues ocurre muchas veces que a través del Real Decreto Ley pues se van prorrogando, como ha ocurrido este mismo lunes. Y eso tampoco aporta seguridad jurídica. Pues con la renta ocurre no prácticamente lo mismo. Yo creo que en la renta sí existe un auténtico principio de libertad contractual. Lo que no existe es en la actualización de renta y este principio de libertad contractual existe siempre que no esté en las denominadas zonas tensionadas. No está en las determinadas zonas tensionadas y en un gran tenedor, se somete a lo que establece el apartado 6 y 7 de ese artículo 17, que limita en este caso la renta, al virtud de la cual el inmueble puede ser ofertado en el mercado arrendaticio. Pasando ya a la verdadera excepción a la fe pública registral, artículo 14 de la Ley de Arrendamiento Urbano, la enajenación de vivienda arrendada. Como todos sabemos, el adquiriente de una vivienda arrendada quedará subrogado en los derechos y obligaciones del arrendador si durante los 5 primeros años de vigencia del arrendamiento, si el arrendador es persona física, 7 si es persona jurídica, aun cuando concurran en él los requisitos del artículo 34 de la Ley Hipotecaria.
Es el principio de venta no quita renta, contrario a lo que establece el Código Civil, de venta quita renta. Venta quita renta, el Código Civil, la legislación del Código Civil, en el artículo 1571, establece que el comprador de una finca arrendada tendrá derecho a que termine el arriendo al verificarse la venta, salvo que el adquirente y el arrendador pacten el mantenimiento del arrendamiento, o salvo lo dispuesto en la ley hipotecaria. El Código Civil, dado su fecha de publicación, en consonancia con lo que establecía la ley hipotecaria de 1861, sí respeta los principios hipotecarios. Por lo tanto, los arrendamientos sometidos al Código Civil sí están sometidos a los principios hipotecarios. Al contrario de los arrendamientos urbanos para vivienda, destino vivienda, que establece el artículo 14. Ello se debe a que en el siglo XX, la necesidad de vivienda, el constitucionalismo que se va estableciendo en los diferentes estados modernos, pues ven la necesidad de la vivienda. Y es lógico, la vivienda es el bien material más importante de cualquier ciudadano, y la legislación va tendente a esa estabilidad y proporcionar vivienda a los ciudadanos, y así se refleja, en este caso, en materia de arrendamiento urbano para vivienda, y actualmente el artículo 14. Este artículo plantea una serie de interrogantes, interrogantes, bueno, ya sé, la verdad que la doctrina ya prácticamente lo ha sentenciado, que se considera enajenación. Todos sabemos que la enajenación debe entenderse en un término amplio, no solo abarca la venta, sino dación en pago, cesión en pago, acciones de división, y no simplemente la transmisión dominical, sino cualquier otro derecho que implique el goce sobre el inmueble. También en la dirección general, las ventas forzosas. Y lo que sí plantea más discusión es el término subrogación, porque dice que el adquirente queda subrogado en los derechos y obligaciones del arrendador. Más que una subrogación, se trata de una novación modificativa impropia, ex lege, en virtud de la ley, en la que, digamos, la relación arrendaticia permanece inalterada, salvo por la persona del arrendador, que cambia. Cambia, en este caso, el adquirente se convierte en arrendador, y digamos que el nuevo adquirente solo puede asumirse de esa relación arrendaticia si el propio arrendatario renuncia al arrendamiento. Lo que es curioso es la expresión, que a mí me llama mucho la atención a la hora de estudiarlo, es aunque no concurran en él los requisitos del artículo 34 de la ley hipotecaria. Esta remisión al artículo 34 plantea dudas, porque no se sabe exactamente lo que ha querido decir la ley de arrendamiento urbano. Porque el artículo 34 de la ley hipotecaria regula el tercero hipotecario, el adquirente a buena fe, a título oneroso, que adquiere según de persona que en el registro aparece con facultades por transmitir, ya escribe su adquisición. No parece ser que este sea el sentido que refleja el artículo del caso de enajenación de vivienda arrendada. No esa es la intención del legislador. Lo que pretende es que ese arrendamiento, aunque no esté escrito, le sea oponible al nuevo adquirente. Más bien, en lugar de hablar del tercero hipotecario del artículo 34, estaríamos hablando del artículo 32 de la oponibilidad del no escrito, que en este caso sí sería oponible. Por lo tanto, parece ser que hubiese sido más aceptado que el adquirente queda subrogado en el derecho de arrendamiento, salvo que el arrendamiento, aunque el arrendamiento no esté escrito, aunque lo señalado en el artículo 32 de la ley hipotecaria. No se pretende aquí, el legislador arrendaticio no está a favor de la tesis monista, ni del tercero hipotecario del artículo 32-34, y tampoco a favor de la tesis dualista del artículo, de estos artículos. El legislador no se decanta por ninguna tesis, sino simplemente lo hace por inercia legislativa. La ley de arrendamiento urbano, la ley de arrendamiento rústico de 1980 señalaba se señalaba en estos términos. Establecía que en la enajenación de finca rústica arrendada, en el caso, el adquirente queda subrogado, aunque concurra en los requisitos del artículo 34. No piensa el legislador en teorías monistas o dualistas, simplemente reproduce lo que señala la ley de arrendamiento rústico. También supone una excepción al principio de fe pública registral, y desde mi punto de vista un poquito más gravoso, y ahora explicaré por qué, el artículo 13 de resolución del derecho del arrendador. La finalidad del artículo 13 es garantizar la estabilidad del arrendamiento en el caso de que un tercero acceda a la finca como consecuencia de resolución del derecho del arrendador por los siguientes supuestos: en el ejercicio de un retracto convencional, la apertura de una sustitución fideicomisaria, la enajenación forzosa derivada de una ejecución hipotecaria o sentencia judicial o el ejercicio de un derecho de opción de compra. El arrendatario, en estos casos, tendrá derecho, en todo caso, a permanecer en el inmueble hasta que se cumplan 5 años si el arrendador es persona física, 7 si es persona jurídica. El párrafo segundo ya habla de los arrendamientos superiores a 5 años, pero como digo, estos arrendamientos superiores a 5 años, en caso de resolución del derecho del arrendador, son más escasos. Los arrendamientos no tienen por estadística una duración superior a 5 años. En este caso, el inquilino suele cambiar de inmueble o bien adquirir la propiedad de algunos si las condiciones económicas van bien.
La enumeración es meramente ejemplificativa. También se extiende en este caso a la ejecución extrajudicial a través de notario, el procedimiento de premio fiscal o expropiación forzosa. El arrendatario, en caso de resolución del derecho del arrendador, por estas circunstancias tendrá derecho a permanecer en el inmueble. Puede darse la circunstancia de que una persona adquiera un inmueble, una vivienda, y para financiar la adquisición, pues constituya un préstamo hipotecario. Posteriormente, esa persona, por las circunstancias de movilidad que existen hoy en día, pues decide trasladarse a otro lugar y otorgan arrendamiento a ese inmueble para financiar precisamente esa adquisición que todavía tiene que seguir pagando ese préstamo hipotecario. La consecuencia que se puede dar es que las circunstancias no le vayan bien, no pueda asumir los gastos de sus cuotas hipotecarias y finalmente pues, el acreedor ejercitando su ius distraendi lleva a ejecución ese inmueble, con la paradoja que al asistir un arrendatario, porque se declara la situación pues eso tiene el inmueble, existan menos postores. A nadie le interesa cómo se señala erróneamente el bicho dentro, ¿no? Siempre se dice, cuidado que podemos encontrar una sorpresa dentro. Pues en este caso habrá menos postores, lo que puede perjudicar o perjudicará en este caso de dudo, que verá satisfecha con menos cantidad la responsabilidad real que se produzca con esa ejecución hipotecaria. Esto supone un bastante cambio en las reglas del juego que, desde luego, no otorga seguridad jurídica, en este caso, a los operadores jurídicos y económicos del mercado. En contraposición, el apartado del artículo 13 también da una pequeña confusión o paradoja, porque dice que la resolución de derecho del arrendador, si este es usufructuario, superficiario o cualquier titular de otro derecho análogo de goce, en caso de que se extinga su derecho, el arrendatario no tendrá derecho a permanecer en la vivienda. Es paradójico porque lo permite en el artículo 1 para las situaciones digamos, expresamente señaladas para las ejecuciones, para cualquier otra circunstancia de resolución del hecho arrendador, pues si este arrendador es usufructuario superficiario, pues el arrendatario, si se extingue el derecho del arrendador, pues tiene que abandonar la vivienda. Es paradójico, pero también otra vez se debe a, digamos, la inercia legislativa, porque esto también lo establecía la Ley de Arrendamiento Rústico. El legislador debería modificar esta previsión con todas las modificaciones que ha realizado, puesto que también puede darse, y no es infrecuente, de que un usufructuario, por ejemplo, sea un cónyuge viudo, por la cautela social y tenga el usufructo de todos los bienes de su cónyuge difunto, y alguno de ellos lo somete a arrendamiento de una vivienda. En este caso, fallecido por causas a lo mejor inesperadas, ese usufructuario se extingue el usufructo y el arrendatario no tiene derecho a permanecer en la vivienda en caso de que los herederos así lo quieran. Puede darse esa circunstancia. Luego, también, por otro lado, tenemos los famosos derechos de tanteo y retracto, que son una práctica habitual por parte de los registradores. El ejercicio de derecho de tanteo y retracto están sometidos a calificación registral, el artículo 25.5, puesto para escribir cualquier título de venta de vivienda arrendada deberá justificarse que han tenido lugar las notificaciones que se establecen para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto arrendaticio. Yo me considero una persona liberal, pero soy bastante defensor de los derechos de tanteo y retracto arrendaticio. Es verdad que el dominio tiene una facultad de disposición y no se debe limitar, pero hay circunstancias excepcionales en las que ese derecho de tanteo y retracto está altamente justificado. Y en este caso, un interés superior que la facultad de disposición del propietario será la necesidad de vivienda del propio arrendatario. El registro de la propiedad, digamos, deberá calificar si se han procedido esas notificaciones y si no está arrendada, deberá manifestarlo así el vendedor en la escritura pública. Este caso, como todos sabemos, es simplemente para venta o venta forzosa y no para los otros actos de transmisión dominical, como pueden ser permutas, donaciones, también acciones, rentas vitalicias, contratos de alimentos. Para esos supuestos no existen los derechos de tanteo y retracto. Las notificaciones deben cumplir los requisitos, no me voy a extender en ello. Todos sabemos que pueden hacerse en escritura en el decreto judicial de adjudicación. No es suficiente que no puede certificarse si existe un inquilino ocupante. Y basta que lo manifieste así el comprador, que a lo mejor el arrendatario en el contrato de arrendamiento, el cual no consta escrito, pues renunció a los derechos de tanteo y retracto. Es curioso que el legislador, intentando proteger al arrendatario, a día de hoy, que ya lo había hecho, pero a día de hoy, en la última modificación, no haya modificado la última regla de derecho de tanteo y retracto que permite la renuncia a los derechos de adquisición preferente. En la práctica, como he señalado, el arrendatario, ante la necesidad de vivienda, firmará lo que le pongan por delante y yo personalmente he entendido en la oficina circunstancias que
Yo lo firmé porque tenía delante y ahora usted no tiene el derecho de tanteo y retracto porque renunció a ello. La legislación original de la ley 24 de noviembre de 1994 no permitía la renuncia. El arrendatario tenía siempre los derechos de tanteo y retracto. Y ahora está expresamente permitida en el artículo 25. Habría que darle un cambio a eso para que de verdad el arrendatario, de manera efectiva, tuviese la posibilidad de hacer la vivienda, porque prácticamente en el contrato todos los propietarios arrendadores eliminan esta cláusula. No me quiero enredar más, pero planteando la pregunta que acertadamente mi ponencia era arrendamientos y urbano y registro de la propiedad, pero Diego dijo, no, venga, vamos a darle un toque, cuestión pendiente de derecho a registrar. Bueno, la posibilidad de inscripción del arrendamiento en el registro de la propiedad. Pues bueno, el marco normativo es el que hemos señalado, la ley de arrendamiento urbano es la que es. También tenemos el Real Decreto 297/1996, 23 de febrero, sobre inscripción de contrato de arrendamiento urbano en el registro de la propiedad. Como hemos visto, la legislación arrendaticia urbana, cuando se trata para vivienda, existe un desequilibrio legal, unas excepciones a la fe pública registral. Y estas excepciones a la fe pública registral son un primer motivo para la inscripción del arrendamiento en el registro de la propiedad. No existen incentivos para el arrendatario para inscribir el arrendamiento en el registro de la propiedad. La inscripción en el registro español no es constitutiva ni obligatoria por norma general, y los incentivos de la inscripción son precisamente los efectos protectores que establece el ordenamiento jurídico hipotecario. Sí, la ley de arrendamiento urbano ya te ofrece esos efectos protectores, no existen esos incentivos, a pesar de que a veces existen determinadas situaciones puntuales, como hemos visto, que pueden ser perjudiciales para el arrendador y arrendatario. De hecho, desde el Centro de Estudios publicamos una sentencia hace relativamente poco, sentencia del Tribunal Supremo 21 de enero de 2026, en virtud de la cual se reconoce un derecho de retracto arrendaticio a favor de un arrendatario de vivienda después de un largo proceso judicial, porque las circunstancias fueron estas. El vendedor en escritura pública manifestó que la finca estaba libre de arrendatarios, fase del documento público, y el adquirente, cuando se vio un inquilino, en este caso lo denunció por usurpación, un proceso judicial en virtud del cual el arrendatario fue denunciado por usurpación. Obviamente luego fue este arrendatario, pues salió vencedor de la causa, pero se sometió a un proceso judicial de usurpación por una falsedad de un documento público realizado. Mi punto de vista, si el contrato hubiese estado inscrito y se da publicidad registrada del mismo, esta posibilidad no existe. Luego, otra de las circunstancias en virtud de las cuales no se inscriben los contratos de arrendamiento en el registro de la propiedad es, como ha señalado don Antonio, su publicidad posesoria. La publicidad posesoria, unido a esa escasa temporalidad normalmente que tienen los arrendamientos destinados a vivienda, hacen que no exista tampoco ese incentivo por parte para el arrendatario para escribir. Eso ocurre, por ejemplo, en los arrendamientos para uso distinto de vivienda. Los arrendamientos para uso distinto de vivienda que hemos visto que se coordinan con los principios hipotecarios, existe libertad contractual, cuando son de escasa duración, de pequeña duración, tampoco suelen inscribirse. No puede suscribirse porque, digamos, tanto arrendatario y arrendador dicen que esa publicidad posesoria, o piensan, es suficiente, mi interdicto de retener y de recobrar, como sería como interdicto inherente a la posesión, y no escriben. Otra cosa es cuando los arrendamientos, en este caso, arrendamientos distintos de su vivienda, tienen una larga duración. En este caso, la operativa y la experiencia nos demuestra que sí se inscribe. Porque cuando un arrendamiento de una duración prolongada, en este caso el arrendatario sí busca la protección del registro de la propiedad ante posibles cargos gravámenes que puedan hacer desde ese propietario arrendador al inmueble. Y la experiencia nos demuestra que determinados sectores, plantas fotovoltaicas, determinados sectores industriales, pues esos arrendamientos sí se inscriben. Y luego otra causa en virtud de la cual no se inscribe un arrendamiento es el coste que supone para el arrendatario, unido a esta escasa temporalidad o esa vicisitud que tiene de decir, mira, yo el arrendamiento para mí es una cosa temporal, que supone el coste, digamos, del otorgamiento de escritura pública o de la elevación a la escritura pública del contrato privado de arrendamiento, actos jurídicos documentados y su inscripción en el registro de la propiedad. El artículo 2 del Real Decreto de 1996 sobre inscripción en el registro de la propiedad de contrato de arrendamiento urbano establece que se deberán elevarse escritura pública o bien otorgarse escritura pública para que se inscriban en el registro de la propiedad. Desde luego, esto constituye otro obstáculo. Posible propuesta normativa dentro de este aspecto. Yo creo que modificar la ley de arrendamientos urbanos es difícil, es necesario un bastante consenso para que estas posiciones que yo defiendo de equilibrio contractual al principio hipotecario pues accedan digamos, al legislador. Pero
podríamos, en el ámbito, yo creo que el Real Decreto 1312-2024, este que hemos señalado sobre la creación del procedimiento único, del registro único, la ventanilla única digital, abre una ventana. Explicaré por qué abre una ventana. Abre una ventana porque la Administración se ha dado cuenta que la información, los datos son importantes para ejercer políticas adecuadas de vivienda. Si no se tienen datos fiables, información fiable y datos buenos sobre determinados sectores, no se pueden ejercer políticas adecuadas de vivienda. Y en este caso, el Real Decreto 1312/2024 no es que se practique la inscripción de estos arrendamientos de corta duración, simplemente el registro de la propiedad habilita lo que digamos, habilita un número de registro único para que se puedan comercializar en línea determinados tipos de arrendamientos de corta duración. No voy por ahí. Yo lo que pretendo es que sería favorable para la Administración que los arrendamientos fueran susceptibles de inscripción, los arrendamientos de vivienda podrían ser, digamos, con un coste inferior, como ya prevía el Real Decreto de 1996. Y, y eso otorgaría bastante información en masa para, digamos, para ejercer buenas políticas de vivienda. Y cuando digo información, no me refiero simplemente a información desde el punto de vista geográfico entre esta zona y determinados tipos de arrendamiento. Pero existen registros autonómicos, existe un registro que estableció la ley por el derecho a la vivienda, la ley de 2023, que en virtud del cual los registradores hemos recibido ahora digamos, un requerimiento de información de aquellos arrendamientos que constan inscritos en el registro de la propiedad. Mi respuesta ha sido cero. Respuesta de los arrendamientos inscritos en mi distrito hipotecario de vivienda han sido cero y no de vivienda en este año. Y existen estos registros, pero su fiabilidad, la verdad, su conocimiento de la situación del mercado arrendaticio es poco, digamos, poco productiva o ineficiente. Si consiguiésemos la inscripción de los arrendamientos, pues tendríamos una información fiable no solo del número de arrendamientos, sino del precio de alquiler, duración media de los contratos, características del arrendador, características del arrendatario, la rotación que sufre el mercado. Eso es una posibilidad. Y luego existen también beneficios, en este caso, para el arrendatario, como he señalado. El arrendatario, la susceptibilidad de inscripción del arrendamiento de vivienda, pues se someterá a la calificación del registrador y verá que esas cláusulas del arrendamiento no vulneran ninguno de los preceptos establecidos en el título segundo. Recordemos lo que establece el artículo 6. Cualquier modificación que se establezca, pues en perjuicio del arrendatario debe considerarse nula. Esto ha hecho que algunos defiendan que como la norma es cuasi imperativa en el título segundo, el arrendamiento de vivienda puede establecerse incluso a través de un modelo normalizado. Puesto como es cuasi imperativo, basta que firmen arrendatario o arrendador, incluso algunos defendido con firma electrónica digital. También se ha defendido esa posición, que se señale la renta, cada una de las condiciones, cada una de las cláusulas que se establecen en el título segundo de la Ley de Arrendamiento Urbano y las otras cláusulas abiertas para esas condiciones no esenciales que todo ello es objeto de calificación registral, pero ahí ya se da más libertad contractual tanto arrendador como arrendatario. Luego también al arrendador el beneficio de la inscripción en el registro de la propiedad, pues le otorga la verdadera fiabilidad, conocimiento del título de arrendamiento en caso de un posible impago. En caso de un posible impago, ese arrendamiento consta escrito y la acción real registral, en virtud de ese arrendamiento, es verdad que eres propietario, pero incluso del arrendamiento se vería la duración, si se ha realizado alguna falta de pago. El artículo 27 de la Ley de Arrendamiento Urbano prevé expresamente la condición resultoria explícita por falta de pago de la renta. Pero incluso esta información, que sería la inscripción del contrato de arrendamiento, yo creo que agilizaría los procedimientos judiciales a la hora de determinar el derecho del arrendador. En definitiva, existen soluciones. Desde luego, no se está produciendo la inscripción del arrendamiento en virtud del marco normativo que tenemos actualmente. Tampoco ha aumentado el número de arrendamientos con el marco normativo que tenemos actualmente y habrá que abrir nuevas posibilidades y ventanas a nuevas medidas. Y en definitiva, he finalizado y me someto aquí a cualquiera de las preguntas de la sala. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Ha sido muy interesante y muy amplia tu exposición. Si queréis hacer alguna pregunta y si quieren hacerlo también los que están conectados telemáticamente, pues estupendo. Yo quería... perdona, Carlos.
ha gustado mucho. A ver, me ha sorprendido siempre el que no se inscribieran los contratos de arrendamiento, sobre todo los de uso distinto de vivienda, porque es verdad, no sé las plantas fotovoltaicas que yo ya no las he cogido, pero un arrendamiento de uso distinto de vivienda que no esté inscrito, pues es bastante preocupante para el arrendatario. La razón que en el Real Decreto de 2013 se introdujo en el artículo 7, creo que era una norma que decía que para que fuera oponible el arrendamiento tenía que estar inscrito, o sea, se respetaban, que dices tú en la exposición, los principios hipotecarios. Ese artículo se derogó rápidamente, hubo una crítica doctrinal importante diciendo que para qué se necesitaba la inscripción del arrendamiento si la posesión, que era el arrendamiento, que hace patente el arrendamiento, pues lo hacía oponible sin necesidad de inscripción, que es los actos que no se necesitan de inscripción son los que se pueden conocer fuera del registro. Pero yo creo que eso es una visión antigua que no sé cómo nadie se ha rebelado contra ella, porque supone una economía distinta de la actual. Es verdad que cuando estabas en un pueblo o en una ciudad, pues tú podías ibas a comprar una vivienda, veías si tenía alguien dentro, si le preguntabas que en qué concepto estaba, el arrendatario era la posesión. Entonces no hacía falta que el arrendamiento estuviera escrito porque tú podías conocer si la finca estaba o no arrendada. Pero hoy en una economía global donde las compraventas se formaliza de un alemán aquí en un bien inmueble en España, esa posesión ya no es tan patente, ya no es tan fácil conocerlo. Entonces la única seguridad viene de la inscripción, como en cualquier otra situación, de la inscripción de una carga, o sea real, sea personal, en los supuestos que se permite la inscripción. Entonces no entiendo cómo no ha habido un movimiento más fuerte o una visión, una necesidad, no se ha sentido esa necesidad de la inscripción por razón de protección, porque si es un problema económico, pues eso siempre se puede ver cómo se soluciona, pero la seguridad está por encima de todo. Yo no creo que hoy en día, en una economía como la que tenemos, sea defendible que la posesión no exige inscripción en este caso, porque no se compra, las compras no se hacen localmente en España, o sea, las compras a lo mejor vienen de fuera y ya no se conoce si existe o no arrendatario. Eso yo confío en que pueda revertirse esta situación por razones de seguridad del tráfico jurídico. Estoy de acuerdo contigo, Carmen, es que no puedo estar más de acuerdo, pero preguntas por qué la sociedad no escribe especialmente esos arrendamientos para uso de distintos de vivienda. Y yo creo que es lo que tú señalas, porque entienden que la publicidad posesoria es suficiente protección. Ellos lo entienden así o están asesorados así. Cuando hemos visto situaciones perjudiciales, especialmente cuando es el arrendamiento para uso distinto de vivienda, que no está sometido a los principios hipotecarios. Te sometes a todo lo que le pase a tu propietario o arrendador. Y en este caso, los interdictos de retener y recobrar la posesión, ahí no te sirven de nada. Ahí no te sirve absolutamente de nada. Pero respecto al arrendamiento de vivienda, ya lo hemos señalado. Ahí es que hay. Y veo muy difícil, ¿no?, la intención del legislador revertir la situación. Sería calificado cualquier medida como digamos, como digamos, ¿cómo decirlo suave? Digamos, antisocial, ¿no? Antisocial. En primer lugar, felicitar al ponente. Ha sido extraordinaria la ponencia, muy clara, muy precisa y son muchos temas muy complejos, ¿no? Yo solamente destacar un apartado que ha mencionado al final prácticamente y era el tema de la condición resolutoria explícita. Es decir, que la inscripción no solo va a tener ventajas para el arrendatario, sino también para el arrendador. Yo creo que esa es una buena propuesta para fomentar la inscripción de los arrendamientos. Estoy de acuerdo que es una buena medida, por eso la he citado, pero no sé por qué, tampoco llego a entender, como dice Carmen, porque esta medida está desde la Ley 4/2013, no ha producido el aumento de
los arrendamientos. Yo quiero interpretar que se debe que a pesar de que tú ejerzas la condición resolutoria explícita por la falta de pago de la renta y puedas cancelar el arrendamiento, otra cosa, que eso puede ser rápido, lo que es lento es desahuciar al inquilino del inmueble. Y entonces ahí esa medida se convierte totalmente en eficiente. Puedes conseguir la cancelación o la extinción del derecho, y la consiguiente cancelación registrar el mismo, pero no recobras la posesión, que al fin y al cabo eso también es importante. Enhorabuena porque ha sido súper interesante. Yo creo que esta inquietud, si no me equivoco la tuvo un compañero vuestro que fue Mariano Rajoy, ¿no? Porque yo creo que la reforma la introdujo bajo su gobierno porque quería fomentar las inscripciones y estableció que la fe pública registral, a partir del 5.º año, era oponible frente a terceros la prórroga forzosa, pero luego a partir del 5.º año tenías que inscribir para motivarlo. ¿Por qué no se inscriben? A ver, en realidad, yo creo que los contratos de corta duración de arrendamiento de vivienda, es verdad que a veces pues cambias de vivienda, de localidad o la compras, pero también la realidad es que cuando llega el 5.º año, ¿qué piensa el arrendatario? Bueno, a partir del 5.º me puede echar. ¿Qué piensa el arrendador? Quiero subir la renta y quiero hacerlo de manera distinta como fijamos en el contrato inicial. ¿Qué opción toman? En vez de hacer una nueva, lo que hacen es un nuevo contrato. Empezamos de cero y empezamos otra vez los 5 años. Eso sería interesante hacer un estudio de cuántos contratos en realidad no son de 5, sino que pueden ser de 10 y de 15, pero durante esa duración ha habido 3 contratos vigentes distintos para que se mantenga la duración mínima. Porque en el momento en que pasas de los 5.º año, yo a cualquier arrendatario le diría, te recomiendo que inscribas, porque así es oponible frente a terceros y entonces ya no te pueden echar. Entonces yo creo que está ahí, el momento del 5.º año, ahí está la clave, que cambia todo el régimen y la realidad que yo conozco es que se otorga un nuevo contrato, ¿no? Entonces ahí quizá pues ya diría, pues no inscribas porque no te van a echar. ¿Sabes? Bueno, que afecta a terceros, vamos, yo no sé. Creo que ahí está la clave, en el 5.º año, cuando, bueno, ahora no sé si va a ser 7, bueno, con los 7 de ahora, pero... Sí. Es que lo que tú dices, ya bueno, ahora se ha prorrogado 2 años más con este Real Decreto de Ley de Medidas por la Guerra de Irán, 2 años más, son 2 años más que debes someterte de prueba forzosa y prueba tácita, pero la clave es lo que tú dices, es que no tenemos datos, no tenemos datos. Tú, los arrendamientos de vivienda, desde el punto de vista fiscal, están exentos, se declaran, pero no sabes la duración. Hacienda no va a investigar sobre la duración de ese arrendamiento. Bueno, te dará los datos a medida que te va, pero ya está. A partir de ahí yo creo que no existe tanta interconexión entre los ministerios. Por eso el dato es tan importante, y no solo respecto al número de arrendamientos, sino esas circunstancias, duración, arrendador, arrendatario, circunstancias, la rotación. Esos datos se podrían tener con una obligatoriedad de la inscripción del arrendamiento, estableciendo, voy a ser real, un arancel reducido y a quien propugna y defiende, e incluso todavía más reducido si no está sometido a escritura pública y actos jurídicos documentados. En relación con la posibilidad de una simplificación, yo he puesto en el Tratado del Derecho de la Vivienda que en la medida en que la mayor parte de las comunidades autónomas obligan a depositar la fianza en un registro de depósito de fianzas autonómico, en el que al depositar hay que indicar arrendador, arrendatario, plazo y renta, esos 4 datos son prácticamente los que pide el Real Decreto del 96 para inscribir un arrendamiento. Entonces, o sea, la verdad es que cuando tú depositas una fianza no te dan una certificación de depósito, o sea, no sería exactamente un documento público, pero si en vez de un resguardo de depósito te dicen una certificación del depósito practicado en el que constasen los datos, sería eso un buen título para reflejar el arrendamiento en el registro. Y en el caso de que se reflejase con eso y lo pusiésemos por nota marginal, claro, lo comentaba yo con otros juristas y me decía un notario, sí, pero ¿con qué efectos? El arrendamiento reflejado por nota marginal a título meramente informativo enervaría la fe pública registral, sí o no? También he escuchado opiniones de esa, hay quien lo defiende así, que debería a lo mejor ser menos, digamos, menos ambiciosos en ese aspecto y podría reflejarse por nota marginal a través de este tipo de mecanismos o también del mecanismo
como señala el Real Decreto 1312/2024, una simple declaración a lo mejor del arrendador, si está arrendada o no está arrendada. Pero yo creo que poco así no beneficia a nadie, porque no se tiene tanto, creo que no está sujeto, no está, o seguimos igual sin poder calificar esas cláusulas por parte del contrato. Y luego yo creo que se va desnaturalizando poco a poco el registro. En el registro está para la inscripción de actos y contratos relativos al dominio de bienes inmuebles, y si empezamos a abrirlo todo a través de nota marginal, al final yo creo que el registro de la propiedad no cumple la finalidad que debe cumplir, que es la de dar seguridad jurídica al tráfico inmobiliario. Y relacionado con esto, que yo creo que es donde está la madre del cordero, el contenido o el concepto de buena fe. Porque, claro, muy bonito que el comprador de una finca arrendada que reúna los requisitos del 34 de la ley hipotecaria puede prescindir del arrendamiento de más de 5 años de duración, pero con el concepto de buena fe que defiende a día de hoy el Tribunal Supremo, con esa concepción ética, no puede ser que un comprador alemán compre la finca arrendada y luego diga: es que yo no sabía que estaba arrendada, que se vaya al arrendatario, porque dirán: es que si usted investigó mínimamente la situación de la finca, le vinculan los actos propios y le vincula el conocimiento de la situación física de la apariencia creada por el registro, sino... Entonces yo no sé si habría que pulir el concepto de buena fe, y en concreto en materia de arrendamientos el concepto de buena fe, como dice José Manuel García en los comentarios suyos a estos artículos de la Ley de Arrendamientos Urbanos, no habría de consistir únicamente en conocer el hecho del arrendamiento, sino en conocer también el contenido del arrendamiento, porque a lo mejor yo sé en el momento de comprar que está arrendada, pero creo que se va a acabar antes de que me la entreguen. Creo que el contenido, que la duración, o no tengo conocimiento de que se ha firmado nuevo contrato, ¿no? O sea, te dicen: te vamos a vender una finca en la que se acaba el contrato el 30 de abril. Y claro, y luego a lo mejor ha entrado el nuevo contrato. Y entonces, claro, yo creo que hace falta una precisión incluso legislativa del contenido de la buena fe. Al fin y al cabo volvemos a la buena fe ética, que dependerá de las circunstancias de cada caso concreto y la diligencia, que es lo que dice el Tribunal Supremo, que haya tenido esa persona jurídico-física de la finca. Hay que ir a las circunstancias del caso concreto, porque como tú dices, la casuística es enorme, es gigante, y la buena fe ya está. La buena fe. Es un concepto jurídico determinado, se ha escrito muchísimo sobre la buena fe, y la buena fe es una noción subjetiva y objetiva al mismo tiempo. Y dependerá, como dice el Tribunal Supremo, yo estoy de acuerdo, de las circunstancias concretas del caso. Es que ha otorgado otro arrendamiento, es que solo me enseñó la finca 3 veces. Bueno, es que ni siquiera la viste, solo te fiaste de la publicidad registral. Pues claro, habrá que ir al caso concreto en cada situación. Santiago, te has planteado en el libro la posibilidad, por la naturaleza, yo creo que indudablemente personal, del arrendamiento, la posibilidad de la adquisición a non domino del arrendamiento, es decir, que hay un adquirente protegido por el 34 de un arrendamiento. Existe una previsión legal, creo que es el artículo precisamente sí, 13. Yo digo conforme a la ley hipotecaria, porque hay una solución en la ley de arrendamientos. Había como dos posibilidades, dos vías de adquisición. El artículo 13, no sé si te refieres a eso, Antonio, prevé la posibilidad del arrendatario que adquiere de un arrendador non domino, ya sea porque así lo refleja la publicidad registral, existe una necesitud registral, o porque no tiene su derecho inscrito y en realidad no es propietario. Y en este caso tiene derecho también a permanecer en el inmueble de los 5 años en sí mismo no es una excepción a la fe pública registral, es una inexactitud, y así lo defiendo yo en mi libro. Digo, no una excepción a la fe pública registral, porque la fe pública es una inexactitud y adquiere de un non domino que se vehiculizará precisamente a través del artículo 34 de la ley hipotecaria, pero en este caso el arrendatario le da igual el artículo 34, él tendrá derecho a permanecer en el inmueble. Muy bien, pues si no hay más preguntas, te damos las gracias, Santiago, Gracias a vosotros. otra vez, muy cordiales. Y nada, estamos convocados a la próxima, que me parece que habla María Goñi de la inscripción del derecho de uso en el registro de la propiedad.
Así que seguimos con nuestro seminario. Gracias, gracias, Santiago. muchas gracias. Gracias.